Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Paridad en el Papel. En este capítulo vamos a conversar respecto de varios temas importantes sobre las cuotas de poder en el género femenino. Queremos saber qué tan efectivo y qué tan real es, una vez que tú accedes a algún puesto o algún cargo, poder desarrollarte, qué tan efectivo y qué tanta paridad hay cuando se trata de asignar recursos. Han habido avances, pero sabemos también que las mujeres, una vez que logran participar de estas cuotas, tienen que enfrentar una serie de dificultades en lo práctico. Y para eso nos acompaña en este capítulo una destacada dirigente de la Red de Mujeres, quien además es presidenta hoy por hoy de ella. Es una dirigente que tiene amplia trayectoria en nuestra provincia del Loa y específicamente en Calama, no solo en la Red de Mujeres, sino también en distintas organizaciones del ámbito social. ¿Cómo estás, María Robles? Bienvenida. Buenas tardes y gracias por esta entrevista. Y para entrar de lleno con lo que nos convoca en este episodio de Paridad en el Papel, un espacio que podemos compartir con ustedes gracias al Fondo de Medios del Gobierno Regional de Antofagasta, queremos saber cómo ves o cómo defines tú el impacto real de las cuotas de poder en el ámbito de la mujer en la política en Chile. ¿Cómo lo definirías, María? Y yo considero que son pequeños avances, que esto no se produce porque o no se han producido estas normativas, estas leyes, porque a alguien se le ocurrió en el Parlamento. Esto no viene de ninguna esfera del Ejecutivo, del Legislativo, ni mucho menos del Poder Judicial, sino que más bien obedece a la presión permanente, a la movilización permanente de las mujeres organizadas de este país, que han hecho visibles estas brechas. Hacen visibles estas brechas, se crean estas leyes, esta ley de cuotas, pero yo creo que son insuficientes, porque aunque últimamente han habido muchas más mujeres como candidatas, pero ahí hay otras aristas que es necesario profundizar, que no es solamente con poner el nombre de una mujer en un afiche, en un volante o en un flyer, como le llaman ahora, sino que se requieren de otras medidas. Mira, qué interesante lo que estamos conversando en este tercer episodio de Paridad en el Papel. Respecto de las cuotas de poder, ¿cierto? Y de las cuotas de mujeres en la política, en las distintas instancias que hay a través de los diferentes procesos eleccionarios, se ha establecido un concepto de tokenismo, que significa de alguna manera que a veces las mujeres están participando de estos procesos, pero solo con una representación simbólica. ¿Qué opinas de esto? Sí, estoy de acuerdo, que yo diría que eh, a raíz de la elección de la primera presidenta de la República que tiene este país, la señora Michelle Bachelet, desde ahí como que la clase política que se dio cuenta que las mujeres sí podían tener alta votación, una gran votación, lo que es muy bueno para ellos, para sus arcas, para, claro, para su situación financiera. Pero, por ejemplo, no es ya, las inscriben, las mujeres, qué sé yo, empiezan les entregan, tengo entendido, volantes o flyer y qué sé yo, propaganda, que viene a nivel central generalmente. Pero que las mujeres, yo entiendo que tienen otro tipo de dificultades. ¿En qué rato van a hacer campaña? El poder adquisitivo en las mujeres no está en las mujeres.
Entonces, aparte, yo he visto muchas experiencias de compañeras acá en Calama que se han presentado y se encuentran que, claro, les llegan propaganda o materiales de Santiago, del nivel central, pero siempre es insuficiente. Entonces Ya. después yo he visto cómo algunas se la ingieren para mandar a hacer a Tacna, se las arreglan, mandan a hacer a Tacna, que es más económico, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ellas no tienen el poder adquisitivo para contratar espacios radiales, televisivos, donde pudieran llegar a más público, para contratar brigadistas que vayan a instalar letreros en los domicilios, obviamente debidamente autorizados. No tienen recursos económicos para ese tipo de actividades. Y lo otro que les quiero comentar, que tampoco tienen tiempo. No tienen tiempo para hacer campaña por esto del triple rol. Las mujeres trabajan en el espacio público, muchas de ellas trabajan remuneradamente además. Ya no es el hombre el único proveedor, eso ya quedó atrás. Hace décadas que las mujeres han irrumpido o hemos irrumpido en el tema, en el mercado laboral. Y aparte de eso, el hogar. El hogar, que eso no ha cambiado una vez. Entonces las mujeres son las exclusivas responsables del hogar, de la familia, de cocinar, hacer la limpieza, cuidar niños, niñas, enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento, cuál es el momento de las mujeres para dedicarse exclusivamente a este tema, como lo hacen muchos hombres? Sí, todo lo que María nos está conversando en esta oportunidad son temas bastante prácticos en la logística y lo hemos conversado en otros ámbitos de la paridad de género. Efectivamente, el tema de los volantes, el tema de colocar estos letreros, el tema de poder contratar personas que te ayuden una vez que estás compitiendo, se supone, a la par con los varones en estas distintas instancias, vienen estos problemas logísticos y sobre todo me quedo con lo que nos dijo María al inicio, que tiene que ver con en qué tiempo, cómo lo haces si no tienes los recursos. O sea, efectivamente, esta paridad de género y estas cuotas que se dan parecen ser más bien simbólicas dentro de los procesos eleccionarios. Y mira, estamos hablando de distintos ámbitos. Un ámbito que no quiero dejar de tocar, el tema de la violencia en la política. Uno escucha por ahí que dicen, en la política es sin llorar. Y quiero saber cómo lo has visto tú o cómo has percibido esta manifestación de esta violencia que se da en la política específicamente en la región. ¿Y te parece a ti si nos cuentas y si nos puedes aportar respecto de cómo es la realidad en nuestra provincia, en nuestra región y cómo ha evolucionado esto en los últimos años? Yo diría que por el lenguaje de odio, odiosidad que generan ciertos sectores del patriarcado de este país. Por ejemplo, he escuchado de algunas candidatas de ahora que una es muy vieja. Y porque es vieja se le atribuyó que tenía como principios de demencia senil, que eso fue una cosa grosera que salió en el... Ella se desistió de demandar al candidato porque son del mismo sector político, supongo que ahí la presionaron, me refiero a la señora Evelyn Matei, ¿cierto? Me imagino que ahí los sectores, cómo iba a demandar si son del mismo sector político. Ella amenazó con una demanda y que después se retractó. Yo creo que por presión de estos grupos que están poniendo el billete para la campaña. He escuchado también de Michelle Bachelet, porque la señora no cumple con el estereotipo de belleza de mujer, qué sé yo, curvilínea, todo eso. Yo he escuchado Chanchelet, la gorda, la chancha, lo mismo de Yanel Jara. Entonces, pero a los hombres les da lo mismo y yo he visto que hay hombres igual longevos en la política, como por ejemplo, el senador que estaba allá en Arica Parinacota y ahora se está candidateando, como el señor Insulza, que son hombres longevos y nadie le dice el viejo que se vaya para su casa, o nadie le ha atribuido por su edad una posible demencia senil, Ya. cosas como esa. Y he visto a hombres como
igual, pues, bien constulento, por decirlo de algún modo, pero nadie habla de eso, como que es normal en el hombre que puede tener su físico como quiera, que puede ser viejo, que puede ser gordito, pero eso no es tema, porque el hombre tiene que estar ahí. Pero las mujeres, yo he visto cosas muy crueles, muy crueles. Y igual yo no, sí, yo soy una mujer de izquierda, no milito en ningún partido político, pero soy de izquierda. Yo a veces escucho de la Carla Rubilar, o no escucho, sino que veo memes de ella, de esta Camila Flores, pero por su físico. Porque yo puedo discrepar, de hecho, discrepo radicalmente con lo que ellas piensan, pero nunca se me ocurriría apoyar memes porque denotan su físico. Yo prefiero debatir su ideología, pero no lo otro. Pero yo he visto que eso es terrible en redes sociales. Hay algo que hemos como conversado también, o que de lo cual estamos bastante conscientes las mujeres, y es que a veces las redes de apoyo son insuficientes. ¿Consideras que las mujeres en cargos políticos cuentan con el suficiente apoyo, tanto en las instituciones como por parte de sus colegas, una vez que logran llegar, que de partida es muy difícil, es un camino mucho más largo y que tiene muchos más obstáculos para las mujeres que para los varones? ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú que le podría faltar para poder fortalecer las redes y hacerlas más inclusivas? Y que esto sea de verdad efectivo y no solo una cuota simbólica en un trozo de papel. Yo creo que muchos partidos políticos del sector que sean ideológicos, que sean, ponen a las mujeres para llenar, porque a veces no tienen cómo llenar en las listas, pero en el apoyo concreto, ¿no? Incluso nosotros ahora en las elecciones ahora recién pasadas de municipales, eh, nosotros tuvimos que ahí pelear, peleamos por nuestras candidatas para que las hicieran visibles. Y miren, y ve que no estábamos equivocados, mire el resultado, 8 concejales, 8 hombres. Y se perdieron compañeras capaces que podían haber dado ahí la pelea por Calama y todo ahí en el consejo. Y se pelearon porque a veces no eran visibilizadas por esos sectores políticos. Y ahí andaban los hombres, 24/7, ahí al lado de las principales figuras, y las mujeres, no, sí, pero sí, claro, y el argumento era eso: oye, pero si te llamé y no apareciste, oye, pero si tengo que trabajar, tengo que ir a darle el almuerzo al niño, al crío. Entonces, hemos contratado, con esto les estoy diciendo que hemos contratado en la realidad, que sí hay mucha discriminación en ese sector. Es horrible la discriminación que hay hacia las mujeres, y le estoy hablando de todos los sectores políticos, no le estoy hablando porque a veces como que se asocia que la derecha discrimina y que no sé, no, esto es, la discriminación hacia las mujeres es transversal. Tal vez, claro, pero dígale usted a los otros compañeros que están discriminando. Pero que discriminan, vaya que discriminan. Son discriminaciones solapadas de que las mujeres, nosotros ahí peleamos, como le dije recién, peleamos ahí porque nos dimos cuenta que las mujeres veíamos después la foto, puros hombres, la misma foto que salió ahí después en el consejo, el alcalde con puros hombres. Entonces ya habíamos peleado por eso, pero no se cambió. Entonces yo creo que es una cuestión cultural, político y cultural. Entonces estos cambios requieren un proceso de reflexión y realmente de la voluntad de distintos sectores políticos de abordar estos temas, de hacer un análisis profundo de lo que ocurre, de por qué no la incorporación de las mujeres en esta esfera de poder que usted hablaba. ¿Por qué las mujeres no llegamos ahí?
y los hombres sí. Eso, son tal vez desde acá parecerían análisis fáciles, pero yo sé que es complejo, porque como les dije, más que político, son cambios culturales que requiere este país. Y a veces retrocedemos un pasito, o sea, avanzamos un pasito, pero siento que retrocedemos dos. María, quisiéramos finalmente ya para ir terminando y cerrando esta importante conversación, ¿qué crees tú que le falta o cómo podríamos transformar en algo más equitativo en la realidad estas cuotas de participación de las mujeres? ¿Qué propuestas concretas se te ocurren a ti que podrían venir desde el activismo de la mujer, ¿cierto? Que puedan garantizar que este poder va a ser efectivo, más allá de ocupar un cargo o llenar una papeleta electoral a la hora de inscribirse y completar los cupos. Es complejo, como les dije anteriormente. Es complejo porque nosotras vemos, y esto ocurrió mucho en los gobiernos post dictadura, que muchas de las mujeres que habían estado en la calle con nosotras tomaron cargo, como usted dice, cargos políticos, no de representatividad, porque las nombraron a dedo ahí, seremi, gobernadora en ese tiempo. Y como que ellas rápidamente se olvidaron del discurso que tenían. Y nos sentimos estafadas. Como que rápidamente se olvidaban de las demandas o las banderas de lucha de las cuales ellas habían sido parte. Entonces, por eso les decía recientemente que esto se requiere de una profunda reflexión, se requiere de cambio, de un cambio político y cultural, pero por sobre todo se requiere de que las personas que llegan a esos cargos, ministerio, qué sé yo, subsecretaría, realmente entiendan de esta discriminación, porque muchas mujeres no lo ven. A veces nos dicen, oye, pero yo no soy discriminada. Aún teniendo, en distintas esferas nos han dicho eso, oye, hablen por ustedes, pero que yo no soy discriminada. Aunque la discriminación que vemos desde afuera es evidente, para información suya, todavía no caen con las más mujeres que le piden permiso a sus parejas para ir a reuniones. O van escondidas. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Estamos hablando de discriminación o no? Pero si ellas no sienten que son discriminadas, que se le están vulnerando sus derechos, es difícil que el resto haga algo. Y yo me imagino que así como le pasa a nuestro entorno, a nuestro círculo que tenemos ahí comunitario, me imagino que el problema es estructural, no solamente de acá de Calama, sino del país. Hemos estado activamente, por ejemplo, en el tema de la no violencia hacia la mujer, en todos sus matices. Violencia económica, sexual, no solamente la violencia física, que es atroz y es terrible, y es la más brutal, sino que violencia psicológica, económica, sexual, etcétera, etcétera. Racial, ¿por qué no también? También hemos dado la pelea por el tema del mercado laboral de las mujeres, del acceso al mercado laboral de las mujeres, que es de la minera. Si usted revisa, ¿dónde estamos las mujeres acá en el sector terciario de la economía en la minera? Es decir, dicho en otras palabras, limpiando pisos, prestando servicios, eso. Y el resto de las mujeres que hemos logrado estudiar, tener títulos técnicos, profesionales, la mayoría estamos en el área de servicios y que son mal pagados. Entonces, siempre lo hemos evidenciado o hemos visibilizado estas problemáticas como Red de Mujeres, como creando conciencia, organizando, creando conciencia en estas temáticas, apoyando también el tema de la educación. En la red
muchas mujeres, cuando se inició la red, algunas no habían sacado su enseñanza, no habían nivelado ni siquiera su enseñanza básica, ni siquiera básica. ¿Por qué? Porque se habían dedicado al tema de la familia. Ese tema que la mochila de la familia la tiene que llevar la mujer. Ahora yo he escuchado la radio, y para qué decir las redes sociales. ¿Por qué? Porque las mujeres salieron a trabajar, los niños, qué sé yo, se volvieron delincuentes. Pero la familia es solamente responsabilidad de las mujeres. Y estas mujeres, como les dije, para volver al tema, no habían nivelado estudios. Y no habían nivelado su enseñanza básica, su enseñanza media. Mujeres, pareja de trabajadores de acá de la minera. Entonces estos caballeros a veces, bueno, como todas las cosas de la vida, nada es para siempre, se provocan separaciones, los caballeros miran para el otro lado, arman más de una familia y las señoras se quedan ahí. Ahí se quedan las señoras, vivimos muchas experiencias de ese tipo. Y no es que esté victimizando a las mujeres ni mucho menos, pero ahí las mujeres se quedaban muchas de brazos cruzados. Porque estos caballeros a la hora de la separación tenían platita, ¿ve qué importante el poder adquisitivo? Para pagar abogados, quedarse con los bienes, etcétera, etcétera. Mira, ha sido muy interesante, muy enriquecedor poder contar contigo en este espacio. Y claro, que hemos puesto en el tapete en esta conversación distintas miradas, pero que también al ser distintas nos abren un poco el abanico respecto de las cosas prácticas, los tiempos, la crudeza, la fortaleza, la escasez de recursos, son temas que han estado presentes y que si no se logra desde la operatividad en los cargos y desde la responsabilidad con que se toma las cuotas de poder, esto va a seguir siendo algo simbólico. Te agradecemos, María, que hayamos podido compartir contigo y esperamos que efectivamente se pueda transformar esto de las cuotas de género en algo real y que las mujeres puedan tener efectivamente las mismas condiciones que los varones al momento de enfrentar un proceso de elecciones o ya estar instaladas y electas en cargos de elección popular. Muchas gracias. Gracias, le reitero los agradecimientos, porque a nosotras nos permite como Red de Mujeres del LOA visibilizar aún más las temáticas, las banderas de lucha que hemos levantado en 20 años de trabajo acá en la comuna de Calama. Y a ustedes les dejamos invitados para un próximo episodio de Paridad en el Papel, este podcast que se emite gracias al Fondo de Fomento de Medios de la región de Antofagasta.